No quiero estar atado aquí por... Gracias. Sí, por favor. Listo, hermano. Gracias. Pues es un gusto poder verles de nuevo, tener el privilegio de presentarles la palabra del Señor en esta hora. Y para ello quiero invitarles que abran sus Biblias ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Vamos a leer Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Bien, yo sé que como iglesias bautistas la costumbre es ponerse de pie, hacer una lectura alternada, algo por el estilo. Entonces les voy a pedir, por favor, que se pongan en pie y vamos a hacer esta lectura en forma alternada. Juan 13, del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bien, pueden sentarse, hermanos.
Jesús lava los pies de los discípulos, mostrando un ejemplo de verdadera grandeza de amor y servicio. Después de que Jesús lava los pies de los discípulos, Él les plantea una pregunta, y en el versículo 12 les dice: ¿sabéis lo que os he hecho? El Señor Jesús conoce los corazones, conoce lo que había en el corazón de cada uno de los discípulos. Y seguramente cuando les plantea esto, posiblemente Él estaba viendo de que no estaban entendiendo del todo, estaban perplejos por lo que Él había hecho, porque no solamente aquello era algo inusual, era algo para los discípulos inconcebible. Todavía no entraban en sí, todavía, como decimos vulgarmente, no les cae el 20 para entender lo que ellos estaban viviendo con su Señor y Maestro. Y el Señor Jesús les dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Y ante esta pregunta, yo también hago una pregunta. Entonces pregunto: ¿de qué se trata este ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado? Se trata de que en la Semana Santa, cuando se celebra el sacrificio, la obra expiatoria de Jesucristo, justamente en el día, en jueves, que fue cuando aproximadamente estamos hablando aquí de este evento, nosotros como iglesia preparemos el escenario para celebrar un evento como esto, en el que cada uno de los miembros de la congregación nos lavemos los pies los unos a los otros. En verdad que hay algunas iglesias que lo celebran así. No he visto exactamente que sea toda la congregación, pero muchas de las veces son los líderes, el pastor, los diáconos, algunas ocasiones, o sea, un grupo pequeño hace la celebración al frente para que la iglesia vea, o sea, como un ejemplo de humildad. Pero realmente eso era lo que Jesús quería plasmar en el corazón de aquellos hombres que lo seguían. ¿O qué es realmente lo que Jesús mandó a estos discípulos que estuvieran haciendo como Él les había dado el ejemplo? Para entenderlo un poquito, yo quiero que examinemos un poco el texto. Hay dos ideas que nos van a ayudar a entender exactamente lo que Jesús realizó en ese momento de lavar los pies de los discípulos. Primero, observemos allí al principio en el Evangelio, dice en el versículo 1 de Juan 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y allí hay una idea importante. Él sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En pocas palabras, Jesús sabía que le quedaban pocas horas de vida. Sabía que la cruz estaba a unos cuantos pasos para experimentarlo. Pero ¿qué hizo? De acuerdo a este versículo, dice: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Sí? Y luego
en los versículos del 3 al 5 nos dice, sabiendo Jesús, observen bien, en el primer versículo dice en la segunda línea, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Aquí en el versículo 3 se repite otra vez esa frase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Dice en primer lugar este pasaje, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Es decir, Jesús estaba plenamente consciente de quién era Él, que tenía todo el poder en sus manos y Él podía pedir algo y Él, a quien se lo pidiera, lo haría de forma inmediata, tanto los que vivían en la tierra, sus discípulos o no discípulos, o Él podía pedir al cielo y el Padre le daría cualquier cosa que Él pidiera. Tenía presente ese conocimiento. ¿Y qué hizo en ese momento cuando Él estaba recordando y estaba consciente de del poder y la autoridad que Él tenía? Dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces esas son las dos ideas que nosotros podemos encontrar aquí. La primera idea, Jesús, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y la segunda idea, Jesús se levantó de la cena y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y estas dos ideas no están separadas. Estas dos ideas están interconectadas de tal manera que una nos está indicando la realización de la otra. ¿Sí? Jesús, así como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Y dio una prueba extraordinaria, sobrenatural, majestuosa, altísima, como usted lo quiera llamar, demostrando el amor de Dios a través de servir a sus discípulos, lavándole los pies a cada uno de ellos. En el lavatorio de los pies de sus discípulos, Jesús, conociendo su identidad divina, su poder, su autoridad divinos, expresó un servicio de grandeza, haciendo el trabajo más bajo con todo su amor, poder y autoridad como Señor y Dios, como el Altísimo y Divino Maestro. Jesús, sabiendo que Dios le había dado todo en sus manos, es decir, poder y autoridad, ofreció un servicio de realeza, porque Él es rey, de realeza en amor a sus discípulos. Entonces vamos entendiendo que no se trata simplemente de un lavatorio de los pies. Eso era una costumbre oriental, y no tenemos nosotros aquí en Occidente que hacer lo mismo de acuerdo a aquella costumbre. Era un momento, una circunstancia que Jesús aprovechó para demostrar realmente el amor que Él tenía para cada uno de sus discípulos, haciendo el trabajo más vil, más denigrante, de más ínfima calidad, como lo podamos o queramos ver. Él así demostró el amor hacia sus discípulos. Jesús, el Rey, Señor de señores, les dio un ejemplo de verdadera grandeza en el servicio de amor a Dios expresado al prójimo,
con todo el poder y la autoridad de Dios de dos maneras. ¿Sí? La primera es la grandeza del amor de Jesús expresado a aquellos que no son dignos de ser amados. ¿Sí? La grandeza del amor de Jesús expresado a aquellos que no son dignos de ser amados. Ahora, cuando dice aquí ese pasaje que leímos de la primera idea, Juan 13:1, dice: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Entonces, cuando Jesús les expresa el amor de Dios, Él revela así la naturaleza de Dios a través de su amor hacia sus discípulos. Entonces, para poder entender realmente lo que Jesús nos estaba dejando como mandamiento para hacer, no solamente a los apóstoles, sino también a cada uno de nosotros, necesitamos entender esa frase. ¿Qué significa que los amó hasta el fin? Bien, esta frase, de acuerdo al diccionario, o sea, los amó hasta el fin, dice que tiene la idea detrás de esta frase que se podía traducir en la mayor medida o hasta el extremo. ¿Sí? Ese amó hasta el fin significa que los amó en la mayor medida o hasta el extremo. Eso significa que no demostró o que no les amó en un 90% de todo su amor, o un 99.99%, dejando una milésima allí. No, dice que los amó hasta el extremo, ¿sí? Con la mayor medida, es decir, al 100%. ¿Sí? En la mayor medida, que sería como la traducción de ese los amó hasta el fin, significa que Jesús continuó amando a sus discípulos y que su amor no tiene límites. ¿Sí? No tiene límites. ¿Sí? Amar hasta el fin, como Jesús lo hizo, significa que Jesús amó a sus discípulos hasta el final de su vida terrenal. Y fíjese bien, sus discípulos lo abandonaron, pero Jesús nunca los abandonó. Sus discípulos dejaron de pensar en Jesús. Ellos siempre estaban pensando en sí mismos, al grado tal de que cada uno estaba buscando si podía lograr tener el mejor lugar en el reino. Ellos buscaban quién sería el mayor en el reino de los cielos. No estaban pensando en Jesús, no estaban pensando en el reino de Dios. Ellos estaban pensando realmente en sus intereses personales, si podían lograr ser el mayor en el reino de los cielos. Pero Jesús, a pesar de que sus discípulos no pensaban en Él, Él nunca dejó de pensar en ellos. Amar hasta el fin significa un amor que nunca terminará. No solamente es con la máxima medida, no solamente hasta la vida terrenal de Jesús, sino que ese amor hasta el fin significa un amor que nunca terminará. Un amor que no es como muchas de las veces nosotros los seres humanos, que hoy es y mañana ya no. ¿Sí? Que de pronto aparece y de repente desaparece. No, ese amor con que Jesús amó hasta el fin a sus discípulos significa un amor que nunca terminará. ¿Sí? Pero también
ese hasta el fin significa un amor que alcanza la máxima medida. ¿Sí? La máxima medida. Por eso en algunas traducciones tienen en el texto diciendo los amó hasta el extremo. Y eso significa que Jesús, nuestro Señor, derramó la copa de su amor hasta el límite por sus discípulos. No dejó ni una gota de amor, por decirlo así, en una forma figurada, reservada para él o para alguien más, sino hasta la última gota de su amor derramó sobre cada uno de sus discípulos. El amor de Jesús es un amor que no cambia. El amor de Jesús es un amor que no disminuye por ninguna circunstancia, mucho menos desaparece, aunque entre los discípulos uno, y él lo sabía muy bien, ya lo había vendido por 30 monedas de plata. Porque cuando él le lavó los pies a Judas, él sabía que ya le había puesto precio a su cabeza y ya había recibido el pago para entregarlo a sus enemigos. Pero el amor a Jesús no cambió. ¿Sí? Otros de los discípulos lo iba a negar 3 veces. Iba a negar a su maestro. Iba a negar que lo conocía de alguna manera. Y además, los demás discípulos, en el momento que él más lo necesitaba, cuando él fue arrestado, lo dejaron solo y lo abandonaron. Es decir, todos, absolutamente todos, tienen muchas cosas que podríamos llamar, todos eran desleales a su maestro. Y en pocas palabras, no eran dignos de ser amados. Pero Jesús amó a personas que no eran dignas de ser amadas. ¿A quiénes amó? Primero, a Judas, el más grande traidor que vendió a su maestro, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay algo que realmente debe de llamarnos la atención. Si el Señor Jesús ya sabía que iba a ser entregado por Judas, que él ya había recibido el precio de esa transacción, él lavó los pies de Judas de la misma manera como si él no hubiese conocido la traición de Judas. Con la misma entereza, con el mismo amor, con el mismo deseo, con el mismo respeto, con la misma confianza, porque el carácter de Jesús no cambia. Él no es como nosotros. Él, su carácter, su forma de ser, su personalidad permanece siempre firme. Y él, aún a pesar de que Judas lo iba a entregar, él lo amó hasta el fin y le lavó los pies a Judas. Pero fíjese bien, en ese servicio que el Señor Jesús le está ofreciendo a Judas, podemos contemplar no solamente un simple lavado de pies, no solamente un derrame del amor del Señor hacia Judas, sino que el espíritu perdonador
de Jesús para con Judas. El lavarle los pies a Judas, el traidor que lo había vendido por 30 monedas de plata, nos demuestra realmente que el Señor Jesús estaba en ese acto también perdonando a estos hombres que no son dignos de ser amados. Y en ese trato con Judas hay dos cosas, dos costumbres judías en este texto que realmente nos dejarán perplejos al conocerlos, al entenderlos, porque demuestran la grandeza del amor de Jesús para con sus discípulos, y no solamente con ellos, sino para con cada uno de nosotros. Esta primera costumbre le llaman el pan mojado. Usted observa ahí en el versículo 26 del capítulo 13, dice, bueno, leo desde el 25, dice: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Si leo simplemente el texto, a lo mejor no me dice mucho, pero cuando yo investigo y puedo conocer la costumbre del oriente acerca de mojar el pan y de dárselo directamente con las propias manos del anfitrión, tiene un significado especial. La costumbre oriental era que consistía en que el dueño de la casa, cada vez que tenía un huésped o invitado en su hogar, le servía sopa con pan, y él tomaba con su mano el pan y lo mojaba en la sopa, y con su propia mano le daba de comer al huésped. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? Con esto, el dueño de la casa le daba a entender al huésped que lo respetaba y que lo amaba mucho. Así que usted ahora puede entender, no fue un hecho simple, sino justamente lo que estamos hablando en la primera idea: los amó hasta el fin. O sea, Jesús, podríamos decir, al discípulo más indigno, porque él lo entregó a su maestro, él le estaba demostrando una actitud especial para con Judas. Y observe, ninguno de los demás discípulos tuvieron ese privilegio, solo Judas. Jesús le estaba diciendo con eso. Jesús tomó el pan, lo mojó y se lo dio a comer a Judas. Le estaba diciendo con ese acto: te respeto, te amo, te aprecio como mi mejor amigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto es algo verdaderamente extraordinario. O sea, si leemos un poquito para tomar como un contexto en el Salmo 41:9, que es un salmo mesiánico, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero otra versión, en lugar de decir el hombre de mi paz, dice: aún el hombre
mi íntimo amigo se levantó contra mí. Las escrituras no se escriben simplemente como una especie de poesía para que se escuche bien, para que se lea bien y para que nos deleite al leerlo. Es verdad. Entonces, cuando el Señor aquí está diciendo en la profecía que aún el amigo íntimo en quien él confiaba se puso en su contra, se estaba refiriendo a Judas. Porque él fue el que levantó contra él su calcañar, como usted lo puede ver también en el contexto de Juan 13. Si lee todo el capítulo, lo va a entender, porque ahí el Señor Jesús lo dice, lo declara de una forma específica. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Pero no solamente eso, déjeme llevarlo aquí al Salmo 55, que también es algo indirecto, pero muy aplicable para este caso. Dice del 12 al 14, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este no es un texto mesiánico, es una experiencia de David con uno de sus amigos que lo había traicionado. Pero cuando lo leemos, realmente describe la acción de Judas de una manera palpable. Para Jesús, Judas no era el traidor simplemente. Para Jesús, Judas era su íntimo amigo. Y él no quería simplemente simular de que nada ha pasado y yo te perdono y estamos bien, y voy a disimular, pues mojando el pan y dándotelo a comer en la boca directamente. No. Jesús demostró su amor a Judas, uno de sus discípulos que se habían convertido en enemigo de él porque lo había vendido. Pero él, aún en esa circunstancia, su amor por Judas, su confianza por Judas, su aprecio por Judas, no cambió en lo mínimo. Y yo pregunto, si usted estuviera en el lugar de Jesús y supiera que su mejor amigo, su mejor amiga le va a traicionar al grado que su vida está no solamente en peligro, sino que va a morir dentro de pocas horas, ¿le daría usted la mayor muestra de amor y de perdón? ¿Lo invitaría a una cena tan importante para demostrarle su amor? Y en el banquete usted tendría el detalle tan especial para que ante los demás testigos usted le demostrara que su traición no ha afectado en lo mínimo su amor hacia esa persona. ¿O simplemente
usted y yo, lo mínimo que haríamos sería no invitarla a la fiesta. Porque si lo analizamos, si alguien me traiciona de esa manera, yo creo, si ando en la carne y me lo encuentro en la calle, seguramente no solamente le diría unas cuantas verdades, posiblemente intentaría también acabar con su vida. Pero si estoy en el Espíritu y Jesús toma el control a través del Espíritu Santo en mi vida, sería una gran oportunidad para demostrarle realmente mi perdón y mi amor para con esa persona. Pues bien, hay otra costumbre también muy importante que nos deja perplejos sobre el trato de Jesús para con Judas, ¿sí? Es el lugar que Judas ocupó en la mesa del banquete de la celebración de la Pascua. En el Medio Oriente, los que están cerca del anfitrión son los que tienen los lugares de honor. Todos son amigos, todos son de confianza, todos son apreciados, pero los que están pegados juntos al anfitrión son los que tienen los mejores lugares de honor, ¿sí? Entonces, ponga el anterior, hermano, por favor. Ándale, esa, ¿sí? Esa es de acuerdo a las costumbres, eran las mesas que utilizaban para los banquetes, sobre todo para las ceremonias especiales como la Pascua o algún banquete especial, utilizaban este tipo de mesas. Y sabemos, cuando checamos acerca de la costumbre judía, no son como nosotros, que tenemos un comedor y sillas altas en donde podemos sentarnos cómodamente. No, en los judíos las mesas, como usted puede ver allí, son bajitas y están allí como una especie de tapete, algunos usaban como especie de almohada para recostarse, ¿sí? Y se recostaban, o sea, apoyándose en la mesa con su mano izquierda y casi su vientre sobre la mesa, apoyándose de esa manera con los pies hacia atrás, y con la mano derecha ellos usaban para tomar el alimento, para manipular y hacer lo que necesitaban hacer. Entonces había alguien que estaba a la izquierda y había alguien que casi estaba recostado cerca del pecho del anfitrión, porque el que estaba a la derecha, pues al colocarse en esa posición, pues se ponía cerca del pecho del anfitrión. Si pase la otra, no, por favor. Y esto más o menos están allí, no es exactamente la cena del Señor, sino simplemente tipifica la forma como se acomodaban para los momentos especiales de celebración en las fiestas especiales de los judíos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes estaban a la izquierda y quién estaba a la derecha de Jesús? Entonces, aquí podemos ver que el lugar, de acuerdo a las costumbres judías orientales,
el lugar de más honor para el anfitrión era el que era colocado a su lado izquierdo. ¿Y se imaginan quién estaba al lado izquierdo de Jesús? Justamente ahí estaba colocado Judas. Allí estaba colocado Judas. Si regresamos al texto, cuando Juan dice en el versículo 25, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, ¿sí?, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Sin esforzarnos mucho, podemos fácilmente identificar si Juan estaba casi recostado cerca del pecho de Jesús, ¿en qué lugar estaba? De acuerdo a la costumbre, ellos se inclinaban porque las mesas eran muy bajitas, se apoyaban sobre su brazo izquierdo, que es el que la gran mayoría de nosotros no utilizamos, y dejaban libre el brazo derecho para manipularlo, tomar los alimentos y administrárselos, ¿sí? Entonces, si estaba inclinado aquí y Juan estaba cerca de su pecho, ¿en qué lado estaba colocado Juan? En el lado derecho. Ahora yo pregunto, cuando Juan le dice allí, Juan por su posición fácilmente podía inclinarse muy cerca de Jesús y en voz muy bajita podía preguntarle a Jesús: ¿quién es?, sin que nadie lo pudiera escuchar. Podía dialogar con el maestro en muy quedito, sin ser escuchado. Y luego Jesús dijo: al quien diere de comer el pan, él es. Mojado el pan, él es. O sea, cuando yo veo, o sea, estoy pensando, o sea, aquí tienen la comida, él lo moja. Si aquí está Juan, Judas no podría estar allá de Juan, no alcanzaría a dárselo, tendría que pararse, pero dice la escritura que mojándolo se lo dio a comer. Entonces, de acuerdo a una forma sencilla de analizar las cosas, ¿en dónde estaba colocado Judas? Para que fuera fácil para Jesús dárselo de comer. A la izquierda. Es decir, Judas tenía el lugar de mayor honor en la mesa de Jesús, porque Jesús lo consideraba como su íntimo, su amigo, la persona de confianza. Jesús le había dado toda su confianza, y para Jesús él era un íntimo amigo. Quizás para Judas Jesús no era exactamente el íntimo amigo, pero Jesús, para él, Judas era su íntimo amigo y siempre lo trató como tal. Y a pesar de que ahora ya lo había vendido, él le siguió dando el mismo trato de amor. Y en este momento, él, a través del lavado de los pies, le demostró no solamente que lo amaba, sino que perdonaba sus pecados. El hecho de haberlo vendido por 30 piezas de plata. ¿Quiénes más amó Jesús que no eran dignos de ser amados? A Pedro, que estaba repelando y no quería. ¿Sí? Pedro,
Jesús le lavó los pies a Pedro. ¿Y qué tiene de malo Pedro? Pues negó a su maestro 3 veces antes de que el gallo cantara. Jesús lo sabía y dice la Biblia que se conmovió en espíritu, ¿verdad?, por lo que estaba viviendo con sus discípulos, y más particularmente por lo que Judas había hecho con la traición. Pero Judas y Pedro habían traicionado a su maestro. Pedro no lo entregó, no lo vendió, pero lo negó. Cuando viene alguien y le dice: no, se me hace que tú eres también de los seguidores de Jesús, dijo: no, yo no conozco a tal hombre, y negó. Pero Jesús amó a Pedro a pesar de que sabía que lo iba a negar de una manera terrible. Pero los demás discípulos tampoco estaban exentos, ¿sí?, de traición. ¿Sí? Allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 50, le voy a leer qué hicieron esos discípulos de Jesús. Marcos 14, 50 dice: cuando arrestaron a Jesús, desde el 48 dice: respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No solamente Pedro y Judas traicionaron a su maestro, los demás también. En el momento en que más necesitaba Jesús de ellos, lo dejaron solo y huyeron. Jesús, al lavar los pies de los discípulos, también mostró la grandeza del servicio del Rey Jesús, expresado a los que no son dignos de ser servidos. No eran dignos de ser amados y tampoco eran dignos, por lo consiguiente, de ser servidos. Pero Jesús usó su poder, su autoridad dado por Dios, ¿sí?, porque dice que sabía que Dios había entregado todo en sus manos. Él tenía todo el poder, pero ¿cómo lo usó? ¿Sí? Usó su poder, usó su autoridad para expresar el servicio más alto a los discípulos, los cuales no eran dignos de ser servidos, exaltando así el nombre del Padre, de su Padre, a través del trabajo que Él estaba realizando a favor de sus discípulos. Y para entender esto un poquito, observemos algunos detalles. Lo primero, la categoría del servicio que se requería en ese momento. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que normalmente lavaban los pies a los invitados? En una casa, la persona, o sea, el siervo de menos categoría, o sea, es decir, que tenía una calidad de trabajo más bajo, era el encargado siempre. Cuando había un banquete, una cena del señor, del dueño de la casa, a él se le encargaba. Y cuando entraban los invitados, antes de entrar a la casa, allí en ese momento, él se encargaba de lavarle los pies a los invitados de su señor, de su dueño.
Pero en este caso no había un siervo que tuviera asignado un trabajo de la calidad más baja. Y de alguna manera yo pienso que también Jesús estaba esperando que alguno de los discípulos tomara la iniciativa para lavar los pies de sus compañeros, discípulos. Pero ¿por qué no lo hicieron los discípulos? ¿Sabe una cosa? Cualquiera de los discípulos se sentiría halagado y estaría dispuesto a lavarle los pies a su maestro. Pero si él se atrevía, alguno de ellos se atrevía a lavarle los pies a su maestro, se vería comprometido a lavarle los pies a los demás. Y ellos dijeron entre sí, así yo concluyo, ¿verdad? Pues mejor no le lavo los pies al maestro, con tal de no lavarle los pies a estos. ¿Por qué? Porque había competencia entre ellos. Estaban luchando y discutiendo quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Estaban buscando lugar de posición, de categoría elevada, no para hacer un trabajo tan indigno, tan denigrante, tan vil como lo que tendrían que hacer si le lavaran los pies a los demás. Sería como bajar de calificación, bajar de nivel al hacer ese trabajo. Y lo que vemos es que prefirieron cenar con los pies sucios. Y dijeron, mejor, aunque estén sucios los pies, mejor así cenamos. Y Jesús hizo algo que realmente era un trabajo que hacía la persona de más baja categoría. Jesús no le importó que ese trabajo fuera el más indigno, el denigrante, el vil. Él lo hizo por amor a ellos. Ahora, este servicio de grandeza del rey tiene que ver por la posición de la persona que lo realiza. ¿Sí? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros decís que soy vuestro maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo soy el Señor y el maestro y os he hecho esto, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que lo que yo he hecho vosotros también hagáis. Pero Jesús no solamente era un maestro, sino era el Señor. De acuerdo a la tradición judía, cualquier maestro podía demandar, o sea, pedirle a cualquiera de sus discípulos, y él le podía lavar sus pies. Pero de acuerdo a la tradición, era inconcebible, inaceptable que el maestro le lavara los pies a sus discípulos.
Y por eso Pedro, cuando llega Jesús a él, le dice: no, Señor, no puedo dejar que tú me laves los pies. Eso es inconcebible, es denigrante, no puede ser, es intolerable. Va contra costumbre, contra tradición. Pero Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y él dijo: bueno, entonces no solamente los pies, sino también las manos, la cabeza y todo. ¿Sí? Entonces Jesús, él podía pedirle a cualquiera de los discípulos que lavara sus pies y que lavara los pies de los demás, y ellos, estoy totalmente seguro, que lo obedecerían. Pero Dios jamás nos obliga a hacer algo que no queremos hacer. Él respetó la decisión de ellos en su corazón, ¿sí? Pero Él tenía la autoridad para hacerlo, ¿sí? Pero ¿por qué Jesús hizo eso inconcebible para los maestros de Israel? ¿Sí? Porque quería enseñarles cómo debían demostrarse el amor los unos a los otros, sin limitaciones, sin condiciones. Amar más allá de lo que es costumbre o tradición. Un amor que no tiene limitaciones. Un amor completo. Un amor, como dice ahí el texto, los amó hasta el fin. Eso era lo que el Señor Jesús quería enseñarles, ¿sí? De tal manera que regresamos al capítulo 13 de Juan y encontramos que más adelante el Señor Jesús establece un nuevo mandamiento. O sea, todavía está en esa reunión, en ese banquete con sus discípulos. Dice en el versículo 34 y 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces es exactamente lo que Jesús quería que aprendieran los discípulos y que imitaran su ejemplo. No simplemente agarrar un recipiente con agua y una toalla y lavar físicamente los pies de los hermanos. No. El verdadero ejemplo que Jesús estaba dejando a sus discípulos era un ejemplo de amor, era un ejemplo de servicio, era un ejemplo de perdón, un ejemplo verdaderamente grande que nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a hacer. Pero como hijos e hijas de Dios tenemos el compromiso de demostrar a través de nuestro comportamiento en cada una de las acciones que nosotros realicemos, demostrar realmente el carácter de Dios en nosotros, amando de la manera que va más allá de los límites humanos. Dice ahí, cuando leímos al principio en el versículo 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Tenía este conocimiento, sabía que tenía toda la autoridad, ¿sí? Pero aún con este conocimiento, sabiendo que tenía toda la autoridad, sabiendo que era el majestuoso Rey, aún con todo ese conocimiento, y yo diría más bien, precisamente por ese conocimiento,
Él se inclinó, se puso de rodillas ante sus discípulos para poder demostrarles su amor y servirles como nunca jamás se imaginaron que recibirían de parte de su maestro. Jesús sabía que tenía todo el poder, porque Dios le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Y qué hizo Jesús? Triunfar, demostrar su majestad, deslumbrar a todo el mundo con su poder, demandar a todo el mundo algún tipo de servicio. No. Todo ese conocimiento que él tenía, ¿sí?, simplemente lo llevó a tomar una toalla y lavar los pies de sus discípulos. Oh, amor de Dios, cuán inmensurable es. Va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. El Verbo encarnado, postrado allí lavando los pies de sus discípulos, solo para dejar un verdadero ejemplo de amor, de servicio, de perdón, ¿sí? Pero aún en esa actitud humillante, los discípulos podían percibir la autoridad del Verbo encarnado. Podían percibir de una manera extraña, a lo mejor, el amor mismo del Padre Celestial a través de Jesús. Ahora, ¿por qué hizo Jesús este hecho? ¿Para qué lavó los pies de los discípulos? Dice Juan 13:31: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Lo que Jesús buscaba no era llamar la atención. Lo que Jesús buscaba no era demostrar de que él era un hombre muy humilde. Lo que Jesús demostraba era su obediencia total al Padre, porque sabía que de Dios había salido y a Dios iba, y sabía cuál era el propósito para el cual Él vino a este mundo, porque Él mismo lo dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y Él, en obediencia al Padre, a favor de sus discípulos, realizó un trabajo muy denigrante, si lo vemos humanamente, pero honró, exaltó al Padre en su obediencia, haciendo aquel trabajo que nadie quería hacer. Ahora, en conclusión, Jesús nos enseña aquí que la verdadera grandeza espiritual se logra cuando, por obediencia a Dios, sirves al Señor en esos trabajos de la condición más baja, entre comillas, denigrantes, amando y sirviendo a personas que no son dignas de ser amadas y servidas. Pero cuando tú te humillas a ti mismo para que Dios sea exaltado a través de tu obediencia, reflejas el carácter divino y glorificas a Dios en tu vida. Y permíteme decirte, es probable que Dios te coloque en la situación en la cual tengas la oportunidad de servir a esa persona que te defraudó, a esa persona que te traicionó, a esa persona que te hizo un daño particular y a lo mejor que no olvidas. Sí. Quizás esa persona Dios lo coloca en una situación de extrema necesidad, pero lo acerca a ti
para darte la oportunidad de servirle, para demostrar el amor de Dios, el perdón de Dios hacia esa persona. La pregunta es, ¿dejarás pasar esa oportunidad? ¿Permitirás que tu orgullo te impida obedecer al Señor que te dejó este ejemplo para que tú hagas? Inclina tu cabeza, por favor, y vamos a orar. Yo te invito con el corazón que te postres delante del Señor Jesús y le digas: Señor, tú conoces mi corazón y conoces mi lucha, que estas cosas no son fáciles para mí, pero te pido que me ayudes a crucificar mi carne, mi yo, para que tú vivas en mí. Te ruego que yo mengüe, pero que tú crezcas, que mi luz se apague, pero que tu gloria brille sobre mi vida con todo su esplendor, que pueda reflejar tu amor, especialmente en esos servicios que parecen tan indignos o denigrantes a los ojos humanos, pero a tus ojos son como un sacrificio de olor grato para ti. Gracias, Señor Jesús, por hacer la obra en mí. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.